Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Dios le bendiga más, hermanos. Qué bueno que estamos reunidos. Seguimos disfrutando, gloria a Dios, este tiempo maravilloso que Dios nos ha regalado en este día. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos juntos y en armonía, como dice la palabra, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y como anunciamos esta mañana, estamos de regocijo, gloria a Dios. Estamos celebrando en el día de hoy el mes de la Biblia, gloria a Dios, el Día Nacional de la Biblia, gloria a Dios, la palabra que Dios ha inspirado, se deleitó, aleluya, en dárnoslas para nuestra salvación, aleluya, para ayudarnos a vivir piadosamente en este mundo, gloria a Dios. También estamos de regocijo porque nuestros pastores también están de fiesta. Hoy estamos celebrando el Día del Pastor, gloria a Dios. Vamos a darle otro fuerte aplauso a ellos, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, aleluya. Dios nos ha concedido el privilegio de tener estos pastores, gloria a Dios, tan esforzados, ¿verdad? En el trabajo que Dios ha encomendado para ellos. Gloria a Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a tener una lectura en el Salmos 119. Gloria a Dios. A propósito de que estamos celebrando en este día el mes de la Biblia, vamos a leer en el Salmo 119, que habla de la Biblia. Gloria a Dios, habla de la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a Dios. Los que quieran ponerse de pie lo pueden hacer. Aleluya. Excelencia de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Aleluya. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, aleluya. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían en tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, te adoramos, Rey. Oh Señor, seguimos alabando, bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por este momento que tú nos has regalado, por este tiempo. Gracias, Señor, oh Dios, porque es un privilegio, oh Dios, estar en tu presencia. Oh Padre, porque hay delicias a tu diestra, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ha puesto en nuestros corazones propósitos para adorarte, Señor, para bendecirte, Dios, para rendirnos delante de ti. Muchas gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque te detuviste, oh Dios, a mirarnos. Oh Señor, gracias. Gracias por esta salvación tan grande, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Nos regocijamos, Señor, en tu palabra. Nos regocijamos, Señor, oh Dios, oh Padre, con nuestros pastores. Muchas gracias por ellos, Señor, aleluya. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, síguete moviendo con poder y gloria en esta mañana, Señor, trayendo palabras, Señor, a nuestras vidas, oh Padre, para edificar nuestras almas. Oh Padre amado, permite que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra y a atesorarla, oh Dios, en nuestros corazones, a vivir por ella, Señor, y a compartirla con los demás. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Oh Padre, ponemos todo lo que vamos a hacer en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En el nombre de Dios en esta mañana, Dios le bendiga, amados. Esta es una doble porción en esta mañana. Amén. Una doble porción del Espíritu. Una doble porción de la palabra de Dios. Esta mañana nos gozábamos hablando de ella, porque reconocemos que no somos dignos. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. El apóstol Pablo decía que lo tuvo por digno a Él, siendo uno de los más vil pecadores. Él era el primero, decía Él, en su humildad. Así somos nosotros. ¿Qué somos? Para que Dios se haya placido en mirarnos y encomendar a nosotros la palabra de vida. La palabra que transforma la vida y la sociedad. La palabra que nos ha transformado a nosotros. Amén. ¿A cuánto ha cambiado la palabra? Dios ha cambiado mi vida. Quizás no somos lo que Dios quiere que seamos, decía alguien por ahí, pero no somos lo que antes éramos. Amén. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para transformar, para cambiar los corazones. Y de esa palabra que vamos a hablar en esta mañana. Amén. La palabra que cambia, gloria a Jesús. Y decíamos esta mañana y decía mi esposa hace un rato, que hoy se celebra el Día Nacional de la Biblia. Para nosotros es regocijo poder, repito, hablar de ella. Y también el Día Nacional de nuestros pastores. Y esta mañana oramos por ellos, por la familia pastoral, por el pastor y pastor Emanuel, pastor Lorenzo. También oramos por Arnay también, por el hermano Jen, que no estaba acá.
pero esta oración llegó al cielo y ella cubre todos los espacios. Amén. Y nosotros decíamos que estamos honrados con nuestros pastores. No tenemos quizás queja de ellos, entendiendo nosotros que no son perfectos. Amén. El único perfecto es el príncipe de los pastores, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y un aplauso al Cordero de Dios, aquel que es nuestro pastor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios, del amor a la palabra de Dios. La hemos tenido muy poco en cuenta la palabra de Dios. Por eso el Señor habla tanto de buscar la palabra de Dios. David decía que la busquemos como un tesoro, más que un tesoro. Y que para Él era más dulce que la miel y más que la miel que destila del panal. Para nosotros debe ser lo mismo. Pero muchas veces nos descuidamos de lo que en realidad vale la pena en este mundo. Jesús dijo: escudriñen las escrituras porque en ellas está la vida y son las que hablan de mí. Si usted quiere conocer a Dios, aquí está. Este es el manual que Dios nos ha dejado a nosotros. Amén. Entonces, el Día Internacional de la Biblia en nuestro país comienza desde el 1984. La Biblia está compuesta por 66 libros, dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27 libros, el cual contiene libros históricos, poéticos, proféticos, los evangelios, las cartas apostólicas, revelaciones, entre otros. Todo lo que usted necesita para su vida está aquí. Todo lo que el ser humano necesita está en la palabra de Dios. Todos los temas de este mundo están aquí. Ya Dios lo habló, no hay nada nuevo. Todo lo que descubren es porque lo descubrieron, pero ya existió. Todo fue creado por Él y para Él, es su palabra en Colosenses. Esta fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No fue inspirada por hombres. Hombres las escribieron. Dice, más de 40 autores escribieron la palabra de Dios en diferentes lugares del mundo, en un lazo de tiempo de más de 1500 años. ¿Cómo puede haber tanta coherencia en la palabra de Dios? ¿Cómo puede haber tanta exactitud donde diferentes personas fue quien escribió la palabra de Dios? ¿Cómo pudieron escribir lo mismo en diferentes épocas? Es porque algo sobrenatural llamado el Espíritu Santo inspiró a esos hombres para que escribieran según la voluntad del Padre. Por eso que la Biblia trasciende los tiempos. Ve, la Biblia no muere. Ella es viva, dice la Biblia, y dice la palabra, y es eficaz. Es viva porque produce y producirá en nuestra vida. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Manteniendo, dije hace un momentito, una coherencia y una verdad central. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Hay muchos propósitos. Dios dejó su palabra a su pueblo con muchos propósitos para usted y para mí. Pero el principal propósito de la palabra de Dios se llama Cristo Jesús. Es el centro de la palabra, es el centro de la Biblia. Es el protagonista de esta historia. Jesús, el Hijo de Dios, el único que nos puede llevar al Padre, dice su palabra. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el hilo central de la palabra, desde el Génesis hasta terminar en el Apocalipsis. Hasta el libro de Revelaciones habla de un solo mediador,
de un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesús, el Hijo de Dios. Y esto lo podemos confirmar en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Vemos como Dios, ¿me pueden acompañar acá? Génesis 3:15, dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién se refiere? De la descendencia de la mujer, ¿quién vino? Jesús. Es decir, Dios, después que el hombre cayó, le buscó y le habló del medio para salvación de su alma. Desde Génesis, Dios y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre han existido, son eternos. Todo fue formado por la palabra. Y dijo Dios, dice el libro de Génesis, y dijo Dios, créase la luz. Y dijo Dios, fórmense las estrellas. Y dijo Dios, sepárense. Es la palabra de Dios. Y a través de los apóstoles y a través de los profetas, todos profetizaban de ese Mesías que un día vendría a este mundo a salvarnos. ¿Dónde lo encontramos? Lucas 24:25. Vamos al libro de Lucas para confirmar lo que dice el Señor. Después de él haber sido crucificado y resucitado, dice, al tercer día iban 2 discípulos camino a Emaús y hablaban de estas cosas que había acontecido en Jerusalén, de lo que había padecido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ellos estaban muy tristes, porque en él habían centrado la esperanza de la libertad del pueblo judío de la nación romana. Pero camino a Emaús, dice la palabra de Dios, que alabado sea el nombre, dice el verso 25. Entonces él le dijo, Jesús fue al encuentro de ellos y le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, todos los profetas habían dicho los acontecimientos que a Jesús le iba a suceder. ¿Quién hablaron? Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, desde el Pentateuco. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Dice, empezando desde la ley de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús le estaba diciendo, para ustedes de la nación judía y mi discípulo, no puede ser cosa extraña. Él les reprendió porque ellos debieron haber conocido todo lo que le iba a acontecer al Cristo, al Mesías, que iba a nacer de una virgen. Por Isaías 53 habla de los padecimientos de Jesús, pero habla también de su gloria, de su resurrección. Eso debían ellos conocerlo. Por eso él tuvo que reprender, alabado sea el nombre de Dios. Y si vamos al libro de Juan, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. El libro de Juan, el capítulo 1, verso 1 al 4 dice, en el principio era el verbo. ¿Ve? Está confirmando Juan la divinidad de la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan
dio testimonio de él, clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿De quién hablaba Juan? Hablaba de la divinidad. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra desde el principio nos muestra a Jesús como el camino a Dios, el regreso de nuestro yo, de nuestro ser al Padre. ¿Por qué? Porque el pecado separó al hombre de Dios, y Cristo es el puente que ha venido a unirnos con el Padre de nuevo. Pablo dice: el pecado nos separó, porque la paga del pecado era muerte. Y pues cuando todos pecamos, todos estamos separados de Dios. Pero aquí vemos a la palabra de Dios encarnada. Dice Juan, aleluya: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Jesús. Jesús nació. Jesús caminó en este mundo 33 años, anduvo con sus discípulos. Ellos pudieron contemplar su gloria, vieron sus milagros, vieron la palabra poderosa de este hombre, alabado sea el nombre, que transformaba las vidas, que cambiaba los corazones, que transforma la mente de las personas. Solamente Jesús. Y decían: wow, ¿quién era este? Se sorprendían cuando hablaba Jesús, porque hablaba como quien tenía autoridad, no como los demás que hablaban sin vida, sin poder. Esta palabra tiene poder para transformar nuestra vida. El enemigo se ha encargado, ha querido encargarse de ocultar la palabra de Dios, pero no ha podido ni podrá. Porque como dijo el apóstol Pablo, la palabra está presa. Yo estoy preso, pero la palabra no está presa, porque la palabra ha corrido por el mundo completo. No hay quien detenga la palabra de Dios. Nadie podrá detener la palabra. No hay ley humana que pueda detener la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y sigue Juan hablando, y vamos al capítulo 20. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el verso 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Todo se ha escrito con un propósito para tu vida. Ese propósito, que tú tengas vida. Y la vida la encontramos en aquel que es el dador de la vida, Jesús, que dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que nos ha dado vida. Pablo dijo: y Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Tú puedes respirar, tú puedes caminar, tú puedes disfrutar de este mundo, pero si no tenemos a Cristo, estamos muertos. Cristo nos da la vida. Podemos obtener tantas cosas, pero nada de esas cosas nos puede dar la vida eterna. La vida eterna está en el Padre a través del Hijo. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, alabado hombre. Entonces, como dije, todos hablaban de ese Mesías que habría de venir. El pueblo judío se cansó de esperar al Mesías y aún está esperándolo. Hay muchos que están esperando al Cristo, pero hace más de 2000 años que ya el Cristo vino, cumplió el propósito por el cual el Padre lo envió, que dijo: heme aquí, envíame a mí a morir por nosotros, porque nosotros éramos suficientes para poder salvarnos. Era necesario esa gracia, ese regalo que vino a través del Cristo. La obra perfecta de Jesús en la cruz de Calvario, nos dice la Biblia que nos ha hecho aceptos delante del Padre en el amado. Y en Él hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Usted quiere mejor beneficio que la salvación. ¿Quién puede comprar la salvación? Usted puede comprar la salvación. El Señor dijo: mío es el oro, mío la plata. ¿Quién puede comprarme? ¿Quién puede pagar por tu salvación? Jesús pagó con su sangre y nos redimió. Aleluya, nos compró.
Alabado sea el nombre de Dios. Y nos ha hecho, dice la palabra, reyes y sacerdotes delante de Dios. Nación santa, pueblo escogido por Él. Él me escogió, nos escogió y quiere escogerte a ti como nación santa, como su hijo, como su heredero. Ese es el principal propósito de Dios en su palabra. No quiere que nadie se pierda, dice Pedro, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor. Tiempo que, en este tiempo tan difícil que vivimos, qué bueno encontrar refrigerio en la palabra. Qué bueno que hemos encontrado vida en Jesús. Qué bueno que Jesús nos ha dado una esperanza viva. Y no importa lo que padezcamos aquí, algo mejor. Porque las aflicciones del tiempo presente, dice, son incomparables. La gloria que nosotros ha de manifestarse un día no podrá comprarse ni con la fama, ni con el poder que tú tengas, ni con el dinero. Solamente Jesús, con su sangre, pagó, no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. ¿Qué produce la palabra en Dios en nosotros? La palabra de Dios debe producir porque ella es viva. No estamos hablando de aquellas que se hablan de la revista. No estamos hablando de los libros que pueden escribir hombres, aún hombres de Dios que han sido de bendición en nuestras vidas. Pero esos hombres de Dios hablan acerca de la palabra. Entonces la palabra es la que es relevante. La palabra es la que es importante para nosotros. Nos nutrimos con ella, alabado sea el nombre de Dios. Ella es viva y eficaz y es más cortante que todo espada de doble filo, dice su palabra. Produce en nosotros la madurez espiritual que todos requerimos y que Dios demanda de nosotros. Dios demanda que crezcamos. Amén. Dios no quiere que nos quedemos niños. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos crezcan. Amén. Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros crezcamos. Por eso nos ha dado esto. Esto nos ayuda a crecer espiritualmente, llegar a la madurez. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos dijo a nosotros, ustedes son la sal y son la luz de este mundo. ¿Ve? Entonces, como hijo de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Marcar la diferencia en un mundo que está en tiniebla. Usted y yo, si no crecemos, muchas veces nos convertimos en de los montones. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia donde trabaja. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia donde estudiamos. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia cómo vivimos en la sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra familia, cómo hablamos, cómo nos vestimos. Es ahí que marcamos la diferencia. Entonces, cuando esas personas del mundo ven que nosotros tenemos un gozo que no la han podido comprar, nada de las cosas de este mundo, dice, algo cambió esa persona. Yo quiero de eso. ¿Qué fue lo que te cambió, Celia? ¿Qué es lo que por qué tú antes maldecías, ahora tú alabas y goza y te goza? Eso lo hace el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta y le dice, capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia. ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nos debe llamar la atención que dice el hombre de Dios. Ahora, ¿quién es el hombre de Dios? Está hablando a nosotros, a sus hijos. La palabra de Dios no es para lo del mundo. ¿Ustedes sabían? Esta palabra es para instruirnos a nosotros. Para lo del mundo, el evangelio. El predicar a Jesús como el único camino. Pero la instrucción es para nosotros, para crecer. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo dijo, el hombre natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu. Porque para él que son locuras. Cuando usted le habla al hombre natural de afuera, que no ha sido regenerado, para él todas estas cosas son locuras. Hablarle de que el Salvador del mundo
haya muerto en una cruz. Por eso los que iban camino a Maús estaban tristes, porque ellos pensaban que ese libertador, ¿qué iba a ser? ¿Iba a ser un rey? Que no iba a entrar a Jerusalén un burro, sino un carruaje como un guerrero. Pero no, nuestro Cristo entró humildemente, fue a la cruz y pagó por ti. Pero dice la palabra de Dios que Dios los exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Él todas rodillas se doblen y toda lengua confiese de que Cristo es el Señor. Los presidentes, reyes, famosos, todos tendrán que confesar, doblar su rodilla un día delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro nombre más precioso y más poderoso que el nombre de Jesús. Ese trasciende los tiempos. Hay otros líderes que se han levantado, pero ¿qué? Murieron y no han podido despertar, no han podido resucitar. Pero el Cristo venció la muerte. La muerte no le pudo retener. Aleluya. Y a ese Cristo que nosotros hablamos. Entonces el propósito de Dios es producir en nosotros la madurez espiritual que la palabra debe traer a nuestra vida. Ve, para capacitarnos, para vivir una vida piadosa delante de los demás. Ustedes son la sal, son la luz del mundo. Si no crecemos, nos metemos debajo de la mesa y no podemos alumbrar a los demás. Por eso que muchas veces no podemos decir somos cristianos en algunos lugares, porque nuestro testimonio no hay una coherencia con lo que decimos. Es decir, la teoría con la práctica hay una diferencia. Entonces debe haber una conexión, una coherencia. Si yo digo soy cristiano, yo debo vivir con mis debilidades, pero debe marcar, y usted debe marcar la diferencia. Gloria a Dios. Hebreos 4:12 dice, vamos a Hebreos para que ustedes vean qué dice el Señor ahí en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Su palabra que vamos a hablar esta mañana. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es suficiente. Aleluya. ¿Para qué? Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es la que trae revelación a nuestra vida. La palabra de Dios es el espejo para nosotros, para mirar nuestros defectos y comenzar a corregirlo, como dice la palabra en Santiago. Es la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no hay cosa creada que no sea manifiesta. O sea, todo lo que tú y yo somos, aquí podemos hacer cualquier cosa. Y aquí levantamos la mano, y aquí decimos aleluya, gloria a Dios. ¿Qué somos fuera? Pero dice aquí que la palabra de Dios es la que manifiesta lo que hay en nosotros, en nuestro interior. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Dice, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tú y yo tenemos que dar cuenta. ¿Daré cuenta yo al pastor? No, yo honro al pastor, porque con mi conducta, Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Como ellos tienen que velar por nosotros, como que tienen que dar cuenta, que no lo hagan con tristeza, sino como tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, ellos se gozan, porque no tienen que sufrir por nosotros. ¿Cuánto sufren los pastores por nosotros? Cuando a veces nos convertimos en cabritos, cuando traemos problemas y conflictos dentro de la misma iglesia, porque nuestra inmadurez lo que trae dentro de la iglesia es el deterioro, los conflictos, la enemistad, los pleitos, la ira, los celos, todas esas cosas, alabado sea Dios, se están dando también mucho, y se dieron y se dan dentro de las congregaciones. ¿Pero por qué? Porque a veces somos como la iglesia de Corinto, inmadura. ¿Cómo adquirimos la madurez? La palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Leía mi esposa ahorita en Salmo 19, ¿con quién limpiará el joven su camino? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que comienza a podarnos. ¿Ve? Pues ¿quién es el pámpano? Ustedes son, dice la palabra de Dios. ¿Quién nos poda? Es el Señor. La palabra comienza a moldearnos a nosotros. Para parecernos a quién? A Jesús.
Es nuestra meta, llegar a la estatura del varón perfecto, a Jesucristo. Nos ayuda en nuestra santificación, amados. Amén. Usted y yo tenemos una responsabilidad de seguir avanzando, como dije ahorita, en nuestra madurez espiritual. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿qué es nuestra santificación? Que seamos, como dije hace un momentito, diferentes. Ve, esto es un progreso en nuestra vida. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero todo es un proceso, vuelvo y repito, que lo produce la palabra de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Primera, como dije, primera de Pedro 1:15. Mira cómo lo dice Pedro aquí ahora. Gloria a Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sean santos ustedes en todas vuestra manera de vivir. Dice, ustedes confiesan a Cristo, ustedes dicen que son cristianos, pues Cristo es santo, pues ustedes tienen que ser santos. ¿En qué? En alguna, no, en toda la manera de vivir, aleluya. Donde quiera que nos movamos, tenemos que venir con el olor a Cristo detrás de nosotros. Donde quiera que hablemos, que salgan de nuestros labios palabras que edifiquen, no que destruyan. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a comenzar a hablar el lenguaje espiritual. Porque muchas veces estamos trayendo el lenguaje del mundo a la iglesia. Y estamos hablando como lo del mundo. ¿Ve? Jesús marcó la diferencia. Jesús se juntaba con lo del mundo, pero Jesús marcaba la diferencia. Dios quiere que usted y yo marquemos la diferencia. No tenemos que adoptar la costumbre del mundo. No. Nosotros tenemos una costumbre que está aquí, la palabra de Dios. Es esto que tenemos que hablar. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es la herencia, es la herramienta que Dios usa para nuestra santificación. ¿Qué dijo Jesús? Cuando Jesús ve al Padre, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, que él oró al Padre. Y le dijo, Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ve. Ellos están en el mundo, dijo él. No son del mundo, como tampoco yo lo soy. Pero no te digo, Padre, quítalo del mundo, porque si lo digo, quítalo, ¿quién va a predicar por mí? Es nuestra responsabilidad, sino guárdalo del mundo. Y como Dios nos guarda con su palabra, santifícalo con tu palabra. La palabra es la que nos cubre, la palabra es la que nos guarda. La palabra de Dios fue la que Jesús usó para poder vencer las tentaciones en el desierto de Satanás. Aleluya. Oh, pero si tú eres hijo de Dios, dice la palabra, tírate de acá, de esta montaña, que Él mandará, dice Satanás, acerca de ti a los ángeles para que te cuiden. Dice el Señor, pero escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Y escrito está, y con eso tuvo que irse Satanás. ¿Con qué usted y yo vencemos las tentaciones? Con la palabra. Dice la Biblia, sométanse pues a Dios. Y someterse a Dios es someterse a su palabra, es obedecer su palabra. Resistan al diablo y él huirá de nosotros. Punto. Aleluya. ¿Qué produce también la palabra de Dios en nuestra vida? La habilidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. ¿Cómo nosotros adquirimos el discernimiento? El discernimiento es esa habilidad que en nosotros debe de estar, pero que no la hemos cultivado como Dios demanda. Amén. Vamos al libro de los Hebreos, de nuevo. Gloria a Dios. Capítulo 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿a quién está hablando? ¿A los impíos? No, es a nosotros. Ve. Debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, ahora ustedes tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y haber llegado a ser tales que tienen necesidad, gloria a Dios, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen todos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo nosotros obtenemos el discernimiento entre el bien y el mal? Cuando nosotros nos ejercitamos en la lectura diaria, en la meditación de su palabra. ¿Cómo están los púlpitos? ¿Cómo hay muchas iglesias hoy en día? Dice Jesús, son ciegos. ¿Ve? Y si un ciego que está aquí guía a otro ciego, ¿a dónde van a caer? Porque muchas veces venimos a la iglesia y me decimos amén. Amén a todo lo que dicen aquí arriba. Amén. Pero dice el apóstol, dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11. Pero los de Berea eran más que inteligentes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo que Pablo predicaba y lo que Silas predicaba, ellos no se quedaban en amén. Sino dice la palabra de Dios que ellos iban, indagaban a ver si era cierto lo que Pablo estaba predicando. Ellos se iban a la ley, porque Pablo ¿de quién hablaba? De Cristo y de este crucificado y resucitado. Pero Pablo tenía que convencerlo a ellos de que ese Cristo que murió y resucitó era el Mesías que había prometido para el pueblo de Israel y para el mundo. Y ellos confirmaban lo que ellos predicaban. Y iban al otro día con más ahínco, con más deseo, con más gozo a escuchar hablar la poderosa palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si somos niños no podemos diferenciar. El conocimiento trae en nuestra vida el discernimiento. Es decir, yo conozco, entonces como conozco puedo decidir. Cuando usted va al supermercado a comprar, usted no coge todos los productos que usted encuentra, no. Uno va preconcebida con una idea de cuál producto uno va a buscar o no. Si se presentan diferentes tipos de marca de leche, usted elige una. ¿Por qué? Porque ya usted conoce los ingredientes que tiene. Así mismo la palabra de Dios. Si somos niños, usted puede beber leche, decía un autor de un libro que estoy leyendo, ¿verdad? Y usted le puede dar biberón al niño y se va a beber su leche. Pero si tú en el biberón, entonces le pones veneno, ¿qué va a pasar con el niño? Se lo va a beber y se va a morir. Porque el niño no puede discernir entre una cosa y otra. Y eso es lo que les reclama el autor del libro de los Hebreos a los hermanos, que ya debieron ser, ¿qué? Que ellos debían de ser adultos, maestros. No, pero eran niños, tenían que comenzar a decirlo otra vez, mira, arrepiéntete. No, mira, el arrepentimiento es por medio de la fe. O sea, temas que ya para ellos debían ser común, que ya ellos debieron ser maestros, es decir, ellos debieron estar enseñando eso a otros. Pero entonces, en vez de tú enseñarle a otro, ahora hay que enseñártelo a ti también. Así mismo, así hay muchas personas, lamentablemente, porque esto lo escribió el Señor. Y el Señor lo escribió porque había una deficiencia en las iglesias. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad con la palabra de Dios? Hay una responsabilidad. Dios nos ha dado los medios. Amén. Dice el apóstol Pablo, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado. Todo lo que pertenece, o sea, todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida piadosa delante de los demás, Dios lo ha provisto. Nos proveyó la palabra y nos proveyó el poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Y a dónde me va a guiar el Espíritu Santo? A la verdad, que la palabra. Entonces ya los medios que usted y yo necesitamos para nosotros seguir creciendo en este camino ya nos ha sido dado. Dice que nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas para que por ellas nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Un aplauso al Señor, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, hay una responsabilidad en nosotros. Como creyentes, nosotros que hemos sido ya renacidos, cuando nosotros nacemos, ¿cómo nacemos? ¿Adultos? No, nacemos niños. Porque eso dice, ya ustedes en vez de ser niños debieron ser adultos ya. Pero muchos nos estamos quedando como niños. Pero mi responsabilidad es buscar la palabra de Dios apasionadamente. Salmo 119, leía Evelyn esta mañana, alabado Dios. Decía David, tu palabra es un deleite.
para Él. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, ¿quién prosperará? Lo que no lee la Biblia, no, lo que se deleita en ella, lo que la leen y meditan en ella, la que aman la palabra. Abre mis ojos para contemplar, dice el Salmo 119, la hermosura de tu palabra. Para David la palabra de Dios era más que un tesoro. Para David la palabra de Dios era más dulce que la miel. Salmo 19, búsquenlo más luego y lean el Salmo 19. Lo voy a buscar para leer unos cuantos versos. Salmo 19, para que ustedes vean para David qué era la palabra de Dios y qué debe ser la palabra de Dios para nosotros hoy en día en nuestra vida. Dice, deseables, el verso 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellas. En guardarlo al gran galardón. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, hay galardón en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La palabra de Dios que me muestra a mí mis errores. Él es el espejo, como dice la palabra en Santiago, donde yo debo mirarme y comenzar a corregir mis defectos. Amén. Alabado sea el nombre. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El buscar al gran galardón. David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de ti, aleluya, del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de ti? ¿Podemos decir eso nosotros? Es un deleite estar en la presencia de Dios. Buscamos nosotros el rostro de Dios. Leemos la palabra como debemos buscarla. Amados, estamos más inclinados a las cosas del mundo. Buscamos más las cosas de este mundo. Las cosas que van a aparecer, que no van a prevalecer. El dinero, la fama y el poder. Cuando usted muere, se lo lleva. Todo queda en este mundo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas Dios las va a añadir según tu necesidad y mi necesidad. Pero primeramente el reino de Dios. Por el mundo nos está mostrando y nos está enseñando otras cosas. Ve que la vida está en el dinero. La vida está en la fama. Por eso tenemos tanto influencia y aquí es que estamos. Y nosotros somos y eso es lo que estamos siguiendo hoy en día. Y eso es lo que hoy en día lamentablemente nos están instruyendo. Y es un plan diabólico para que nosotros entonces nos desechemos la palabra. Duramos más tiempo en íntegra, en Facebook y en las redes que leyendo la palabra de Dios. Duramos más tiempo en el trabajo que la palabra de Dios. Y no es que nosotros debemos tener la palabra de Dios todos los días frente a nosotros. No, es nuestra mente y nuestro corazón meditando en ella y para obedecerla. Cuando usted y yo tengamos que tomar una decisión, es mi responsabilidad, gloria, buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Como líderes, los líderes tenemos una responsabilidad también dentro de la iglesia. Dice la palabra en Efesios que Dios constituyó ¿a quién? A profetas, maestros y pastores, evangelistas. Es Dios quien llamó. Es Dios quien llamó al pastor. Es Dios quien llama a los ministerios. Pero Dios llama y capacita. Y Dios levanta a hombres en las iglesias para que edifiquen, alabado sea el nombre de Dios, a la congregación. Vamos al libro de los Efesios. Gloria a Dios. Estamos casi terminando. Libro de los Efesios 4, verso 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. ¿Cuál es el propósito? De que nos perfeccione. El pastor
debe perfeccionar a la grey. ¿Y cómo lo perfecciona? Y los maestros trayendo buenas enseñanzas. Como niños recién nacidos, desear la leche espiritual no adulterada. ¿Ve? Porque ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Así que los que están predicando en los púlpitos, que lo hacen para beneficio propio, recuerden que un día usted estará delante de Dios. ¿Y de qué te vale haber ganado el mundo si pierdes tu alma? Tío, que dijo Pablo, cuando iba saliendo de la misma iglesia de Éfeso, llamó a los líderes de la iglesia, le dijo, libro de los Hechos, déjame concluir esta parte, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. En los líderes está la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 26. Dice, por tanto, dice Pablo, después que reunió a los líderes de la iglesia de Éfeso, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que soy limpio de la sangre de todos. O sea, sobre mi conciencia, o decir, mi conciencia está limpia, decía Pablo. Ve, mi conciencia está limpia, ¿pero por qué? Porque no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Pablo predicaba del antiguo y hablaba del nuevo, pero no usaba la palabra de Dios para beneficio propio. Hoy en día se está mercando la palabra de Dios. Es decir, es un mercado. Miren, gloria a Dios. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. En los posteriores tiempos, 2 Timoteo capítulo 3, para que ustedes vean por qué él exhortaba tanto a Timoteo acerca de la palabra. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores tiempos, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y será ese tiempo que Dios está hablando que estamos viviendo hoy en día? ¿Por qué? Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, hombres idólatras, egoístas. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y ahí está el punto, tendrán apariencia de piedad. Si usted y yo no tenemos discernimiento, ¿cómo vamos a diferenciar los pastores verdaderos al pastor falso? Porque la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz y se siente en la iglesia. O cuando Jesús predicaba en la sinagoga, ¿quién era que se atemorizaba con Jesús? ¿Eran los demonios? Los demonios se iban a la sinagoga a sentarse también. ¿Ve? Amadores de sí mismos que usan la piedad como fuente de ganancia. Tal, dice el apóstol Pablo, desecha, apártalo. Porque están en nosotros, pero no son de nosotros, dice Juan. Están en la iglesia, dice somos cristianos, pero el fin, dice que va a ser revelado la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, su propósito. Entonces es una responsabilidad de nosotros como líderes capacitarnos para dar la buena palabra de Dios a la iglesia. Dice Salmo 23, vea, Jehová mi pastor, nada me va a faltar. Dice, en lugares, ¿qué va a hacer? Ve, paso, alimento, en lugares delicados paso. Esta es la iglesia. Aquí venimos a edificarnos. Es su responsabilidad del líder, del ángel de la iglesia, edificar la iglesia con todo el consejo de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, como líderes, ahora nosotros, como padres, ¿qué responsabilidad tenemos? Hay una responsabilidad en nosotros. Y esa responsabilidad Dios no la delegó a las escuelas, a los medios, a los líderes de los países, no es al presidente. Usted sabe que esa autoridad o esa responsabilidad Dios nos la delegó a nosotros como padres.
Usted sabe que Dios cuando nos hizo, dice la palabra de Dios que nos dio todas las cosas como administradores. Ustedes saben que usted como padre es administrador de sus hijos y de todos los recursos que usted pueda obtener. Usted y yo somos administradores, pero también nuestros hijos, porque herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios. Son los hijos. Y sobre mis hombros está la responsabilidad de enseñar a mis hijos la palabra de Dios. No es fácil, hermano. No es fácil. A veces estamos cansados, llegamos al trabajo. A veces se nos olvida hacer devocional. Yo le digo a mis hijos, recuérdenmelo ustedes, porque a veces también se nos olvida. Estamos cansados a veces. Y no queremos. A veces. Porque hay una carne que se revela contra el espíritu. Hay una lucha. Pero entonces le estamos dejando que nos críen y que nos eduquen nuestros hijos los medios. Que lo eduquen Instagram. Que lo eduque Netflix, Facebook, la televisión, los amiguitos, las presiones del mundo. Es nuestra responsabilidad. Mira cómo dice el Señor al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Dice el Señor así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente tiene que empezar por mí. Si usted no ama a Dios, pues ¿cómo usted le va a hablar a sus hijos de Dios? Si usted anda en desobediencia, ¿cómo usted le va a hablar a sus hijos que obedezcan a Dios? Si usted no es ejemplo para sus hijos, usted no tiene calidad moral para hablarle a sus hijos del bien y el mal. Debe empezar por mí. Yo tengo que procurar, como dice la palabra de Deuteronomio, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted y yo amamos a Dios sobre todas las cosas de este mundo, Dios es nuestra prioridad. Y nuestros hijos están viendo que nosotros le servimos a un Dios vivo, que nos ha dado una esperanza, que nos amó a nosotros cuando nosotros no le amamos. Ve, que entregó su vida en la cruz por nosotros, los que éramos malos. Nos amó, dice la palabra en Romanos, cuando éramos enemigos de Él. Él entregó a sus hijos. Eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, dice la palabra de Dios aquí. Y la repetirás a tus hijos. No es que usted y yo se lo vamos a decir un día y ya, cumplir con Dios con eso. No, usted y yo debemos ser coherentes y constantes con la palabra de Dios en la crianza de nuestros hijos. Debemos procurar hablar a diario. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando usted hable delante de sus hijos, hable el lenguaje espiritual, hable de las maravillas del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Usted quiere ver vidas transformadas, entrone a Cristo en su corazón. Usted quiere ver familias cambiadas, transformadas, Cristo debe ser el centro. Queremos ver naciones cambiadas y transformadas, la palabra de Dios debe ser la guía para nosotros, para la sociedad, para los que nos gobiernan en todos los estamentos del Estado, la palabra de Dios. Estos principios bíblicos nos van a ayudar a tener una nación poderosa y bendecida como fue el pueblo de Israel. Pero mientras estemos abriéndonos a todas las influencias, mientras estemos aceptando en todas las oficinas lo que el diablo quiere enseñar, vamos a ir de mal en peor. Así que en esta mañana la exhortación es amar la palabra. Amemos la palabra. Amar la palabra es amar a Jesús. Jesús dijo: el que me ama, ama mi palabra y la guarda.
Porque la palabra escrita es la palabra revelada a través de la encarnación. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, dice Juan. Se encarnó, vino a este mundo, aleluya, el creador del cielo y de la tierra, quien hizo todas las cosas, que dice la palabra de Dios, que habita en lugares inaccesibles, lugares donde usted y yo nunca podemos ni vamos a poder entrar. Él habita en una luz que usted y yo no podemos contemplar. No hay quien pueda ver esa luz, esa gloria y poder vivir. Ese Dios se hizo carne, dejó su gloria. Alabado sea el nombre de Dios, dice la palabra en Filipenses. Dejó su trono de gloria y habitó entre nosotros. Y fue a la cruz para redimirnos de la condenación que al mundo impío le espera después de la muerte. En Cristo hay vida. Amemos la palabra. Metámonos como María delante, sentémonos delante del Maestro a escuchar sus consejos. Comencemos a dejar un poco las cosas que no tienen sentido ni valor en este mundo. Todo eso es importante, una carrera es importante, lo hemos dicho, estudiar es importante, Dios nos manda, porque Dios es un Dios creativo y próspero, como árbol plantado junto a corriente, que todo lo que hace da su fruto y prospera. Amén. En los negocios es bueno trabajar, Dios nos manda a trabajar, Dios no va en contra de eso, pero Cristo debe ser nuestro norte, nuestra vida. Así que oramos en esta mañana, dándole la gloria al Señor. Y si alguien que está aquí no ha conocido a ese Cristo que cambió nuestras vidas, Él está en este lugar. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios trasciende los tiempos. La palabra que era, es y siempre será. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasarán. Cristo quiere salvarte. Él vino a este mundo para darte la salvación. Pedro dijo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Con corazón sincero, tú debes pasar a este lugar. Si el Espíritu Santo ha convencido de pecado tu vida, ¿por qué? Porque usted no sabe el día que Cristo venga, ni el día que tengamos que partir de este mundo. Isaías en el libro, en capítulo 55 dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, porque Dios es amplio en perdonar. Él no es estrecho, Él no es tacaño. Su amor es inmenso y quiere perdonarte en esta mañana. No importa tu condición, Dios está y vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a restaurar a nosotros los pecadores. Así que Dios nos bendiga esta mañana, Padre, gracias. Oh, toda gloria sea para ti, Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias por, Señor, darnos el Espíritu Santo, el cual ha alumbrado, Señor, nuestros entendimientos. Gracias por tu palabra, Dios, la cual es nuestra guía. Ella es nuestras lámparas, Señor, a nuestros pies. Dice tu palabra que es lumbrera para que nosotros andemos conforme a tu voluntad. Y nosotros levantamos tu palabra en esta mañana aquí. Levantamos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme. Oh, gracias, Señor. Mi alma te adora, Dios. Para esto, ¿quién es suficiente, Señor? Cuando nuestros labios hablaban, Señor, palabras destructivas, oh, Señor, tú has puesto tu palabra para edificarnos, Señor, gracias. No somos dignos, Señor, de esa gracia, pero tu amor, Señor, y tu misericordia es incansable. Es más alta que los cielos y más ancha que el mar, Padre, y nos ha alcanzado, Dios. Antes de fundar el mundo, Señor, tú nos viste con ojos, Señor, de amor y de misericordia. Nos apartaste, Señor. Nos atrajiste hacia ti con cuerdas, Señor, humanas, Padre, con cuerdas de amor. Nos arrastraste, nos empujaste, Señor, hacia ti, Padre. Gracias.
Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Señor, gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por los líderes de nuestra iglesia. Gracias por cada hermano. Nosotros, yo lo bendigo, Dios, en nombre de Jesús en esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.